¿por qué no tienes respuesta a tu oración? ¿Por qué no tienes respuesta a tu oración? Quiero ir número 1, el primer versículo. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 7. Te voy a hablar, familias, especialmente los hombres de la casa. Dice lo siguiente: vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Mi hermanos varones, sacerdotes, ministros de la casa, de la familia, si usted está enojado con su mujer y va a orar, Dios no te va a responder. Dios no te escucha. Tu padre no te va a responder. Porque para entrar en oración, para hacer la oración, necesitas estar bien con tu mujer. Necesitas tener paz con tu mujer. Si has fallado, pídele perdón. Si no has tenido paciencia, aprende a tener paciencia con ella. Porque si no lo tienes, tu oración no es oída. Por eso dice la palabra, tienes que vivir sabiamente. Ese es punto número 1 en muchas familias, que Dios no escucha la oración. Viceversa la esposa. Usted no puede ir con un corazón enojado con su mujer, con su marido, con sus hijos o con alguien enojado. Dios no escucha la oración. Dios no escucha porque es estorbo. Número 2, versículo 8 y 9. Finalmente, sed todo de un mismo sentir, compasivos, amados fraternalmente, misericordiosos, amigables. En muchas iglesias, en mucha familia, pasa esto. No están viviendo en amor fraternal. No son misericordiosos. No son amigables. Y si usted está viviendo desordenado, por más que ores, no va a ser escuchada, no va a ser respondida tu oración. Aprende a vivir. Escuche, aprende a vivir en un mismo sentir. Si usted es congregante en una iglesia, ponme atención, mi hermano. Si usted es congregante en una iglesia, aprende a estar de acuerdo con las cosas que están trabajando. Hay mucha gente en algún ministerio, están organizando actividades, están organizando oraciones, están organizando estudio de la palabra, y usted no está de acuerdo. O a usted es que me importismo, a usted no le interesa, usted quiere andar como usted parezca. Escúcheme, Dios no le escucha la oración. Usted dentro de la iglesia, entre los hermanos, no tiene un amor fraternal. No se saluda con alegría, no saluda con gozo, no saluda con respeto. Escúcheme, Dios no le va a escuchar su oración. Usted no es misericordioso, no es amigable. Dios no le escucha la oración. Versículo 9. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamado para que heredéis bendición. Sabiendo que fuisteis llamado para que heredes la bendición. Si usted no está viviendo en su casa
con su esposa, como dice la palabra, tu oración no es escuchada. Si usted no está de acuerdo y usted hace lo que usted le pegue la regalada gana, Dios no le escucha la oración. Si usted no es amigable, Dios no le escucha la oración. Mire que no estoy hablando mi palabra, es la bendita palabra del Señor que esta noche te quiere bendecir tu vida y quiere que cambie tu vida. Quiere Dios bendecirte. Quiero que entienda esto. Usted es llamado para ser bendecido. Usted pregunta, ¿por qué Dios no me responde la oración? Y he orado, pero no he pasado nada. Usted ha ido orado, Señor, yo quiero que Dios, tú me utilices. Pero Dios hasta ahora no te utiliza. Señor, yo quiero levantar el ministerio, pero no se ha levantado el ministerio, porque usted está fuera de la palabra de Dios. ¿Por qué más? Escúcheme. Mateo capítulo 7, versículo 21. ¿Por qué más la oración no es escuchada? Oh bendito Dios. Mateo capítulo 7, versículo 21. Quiero leer esta noche con ustedes. Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que esté en los cielos. Escuche, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Cuando está hablando de entrar en el reino de los cielos, no está hablando que tú vas a entrar arriba. Escúcheme. Está hablando de que en esta tierra tú vas a entrar en la naturaleza divina. Porque cuando oramos decimos, Padre nuestro, venga tu reino sobre la tierra, estás hablando sobre tu vida. El reino es Cristo Jesús viviendo en tu vida. Y si usted no está viviendo la voluntad del Padre, usted no puede entrar en ese reino. Ahora, para que usted me entienda esta palabra, muchos dirán en aquellos días, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre no echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Escuche lo que quiero hablar. No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Ahora, yo quiero que me entienda esto. ¿Cuál es la voluntad del Padre? ¿Cómo hay que vivir nosotros para que la oración sea escuchada? Quiero que vaya al libro de San Juan, capítulo 7. ¿Por qué la oración no es escuchada? Porque muchas veces estamos de labios, pero no estamos viviendo la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Versículo 16 dice, capítulo 7, versículo 16 del libro de San Juan, dice lo siguiente. Jesús le respondió y le dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escúcheme. Cuando usted está haciendo lo que usted quiera y no la voluntad de Dios, Dios no escucha la oración. Por eso dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en mi reino. ¿Por qué? Porque cuando nosotros oramos, entramos en el reino de Dios. Los cielos se abren, el Espíritu Santo desciende. Pero cuando nosotros no estamos viviendo bajo la voluntad de Dios, escúcheme, no puede ser abiertos los cielos ni descender el Espíritu Santo a tu favor. Entonces, para que en la oración no sea estorbada y poder entrar en el reino de Dios y los cielos sea abiertos, el Espíritu Santo esté sobre tu vida,
es tiempo de empezar a vivir en la voluntad de Dios. ¿Cómo sé que es la voluntad de Dios? Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. ¿Quién te envió? Cuando está diciendo de aquel que me envió, usted no puede hacer lo que usted quiere. Voy a poner un ejemplo para que me entiendan. Una cosa es hacer lo que tú quieres para agradar a Dios, y otra cosa es lo que Dios quiere que hagas. El ejemplo te voy a poner. Rey Saúl hizo cosas para agradar a Dios, pero no lo agradó porque no hizo lo que Dios quiso que haga. Y así somos nosotros. Otro ejemplo te voy a poner más claro. El Señor dijo que cantaran himnos, salmos, himnos espirituales. Y hay muchos hermanos que muchas veces sacan alabanzas de su sentimiento, pero no cantan salmos ni himnos espirituales. Diga, tratas de agradar a Dios, pero no lo agradas. No estás haciendo lo que Dios te dijo que hicieras. Entonces no estás viviendo bajo la voluntad de Él. Estás viviendo tu doctrina, mas no la doctrina de Dios. Entonces, si tú vives de esa forma, tú no puedes entrar en el reino de los cielos. Tú no puedes tener cielos abiertos a tu favor. No puedes tener la presencia del Espíritu Santo fluyendo sobre tu vida. Bendito sea Dios. El que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. El que quiere hacer la voluntad de Dios tiene que conocer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Vivir la Sagrada Escritura día tras día, preparando y poniendo en práctica. Día tras día, preparando y poniendo en práctica, haciendo lo que la palabra de Dios nos enseña todos los días de nuestra vida.